Para nosotros desde ADUL es un verdadero gusto haber podido organizar esta mesa que hemos llamado Memorias Políticas de la Facultad de Ingeniería Química. Esta es una actividad que básicamente organizó Enzo desde la Secretaría de Prensa y Comunicación. Como ustedes saben, la historia de la universidad, ahora que se cumplen 100 años, es una historia absolutamente politizada. Es una historia totalmente vigilada y controlada desde los poderes que han construido la universidad, ¿no? Entonces, para nosotros era importante poner una idea de la historia de la universidad como no está siendo contada, que es la historia política de la universidad. Y de hecho, la gestación o la emergencia de ADUL como gremio tiene más que ver con esa historia que con cualquier otra de las historias que oficialmente se quieren contar acerca de la universidad. Así que para nosotros es un verdadero gusto que hayan aceptado participar de este panel. Vamos a contar con la coordinadora del panel, que es Mariana Carminati, que es docente de la Facultad de Ingeniería Química, histórica también, y que, como ustedes saben, ha sido secretaria general de nuestro gremio. Así que empezamos, les agradecemos la presencia y la idea es esa: reconstruir la memoria, poder conversar y después ver cómo continuamos en otras facultades haciendo el mismo esquema. Gracias. Bueno, yo también agradezco en nombre de ADUL que hayan aceptado y también que se hayan sentido convocados tantas y tantos para estar acá. Ayer comento una pequeña cosita porque me parece interesante en una nota que me hicieron de Radio Nacional, que les había llamado la atención el título de Memorias Políticas de la FIC, que era llamativo. Y yo ahí decía que no podía haber sido otro, porque esto, además de enmarcarse en los 100 años de la Facultad de Ingeniería Química, con todo lo que eso significa para quienes transitamos y habitamos esta facultad, también son los 100 años de la universidad y los 30 años de ADUL. Y los 30 años de ADUL están muy entroncados con la historia política de la Facultad de Ingeniería Química. Y el gremio ha concebido siempre que, así como es importante la universidad como generadora de conocimiento disciplinar, cuanto más importante es como generadora de conocimiento político y generadora de política, porque solo es desde la política donde podemos trazar rumbo, marcar historia, y eso es lo que tratamos de recopilar, no de recuperar, porque no está perdida la memoria política. Así que simplemente quería hacer ese comentario y decirles que en esta ocasión nos van a acompañar, los nombro como están sentados para quienes no nos conocemos: Bruno Espadillero, Mirta Streicher, Raúl Churruarín, Carlos Raviolo, Victorio Marzochi y Anelei Poy, que han tenido distintos recorridos en esta Facultad de Ingeniería Química. La modalidad que pensamos es darles 10 minutos, 10, y voy a ser estricta con el tiempo, un poquito, 10 minutos a cada uno para que nos cuenten, para que expongan aquello que piensen más significativo de este paso por la Facultad de Ingeniería Química. Y luego, por supuesto, lo más importante, que podamos conversar, dialogar y inclusive poder traer otras historias, otras vivencias a este panel de 100 años de memorias políticas de la FIC. Así que, en primer lugar, la vamos a invitar a Mirta Streicher. Mirta Streicher, licenciada en Química, trabajó en el Departamento de Ciencias Biológicas y en el Centro de Investigaciones sobre Endemias Nacionales. Doctor Carrillo participó, fue miembro de una comisión de reincorporación de docentes cesanteados durante la dictadura militar, delegada gremial durante muchos años, de las personas que también estuvieron en los inicios de ADUL, docente de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas hasta su jubilación, y también como estudiante también tuvo una activa participación. Así que, Mirta, tus 10 minutos
Yo, cuando empecé a recordar, que hay tantos años para recordar, pensé, bueno, ¿por qué yo ingresé a la Facultad de Ingeniería Química? El tema es que nosotros éramos 4 hermanos y mi hermano mayor hizo el industrial y tenía una vocación definida y él quería estudiar arquitectura. Por lo tanto, tenía que irse de Santa Fe. Y 2 ya no nos podíamos ir. A mí me gustaban las matemáticas y bueno, lo que encontré más parecido fue esto y por eso caí acá, que en esa época era la licenciatura. Los antecedentes que tenemos familiarmente, una familia no religiosa, pero que respeta las tradiciones judías, eran los de la laica y la libre, porque, bueno, mi hermano al ser mayor, yo creo que estaba en tercer año y se tomaban las escuelas en esta lucha de la laica y la libre, ¿no? Eso también para mí significó algo importante. Cuando cursé primer año me vinculé enseguida con el centro de estudiantes y bueno, no sé si las clases siguen siendo las teóricas en el aula 4 o 5, que fue posteriormente Santiago Pampillón, y los coloquios eran en aulas por aquí, en los laboratorios la práctica y en la casa de los números las prácticas de matemáticas. El estudiantado en esa época no era tan numeroso y había mucha gente del interior de la provincia, de otras provincias y de países limítrofes, bolivianos, compañeros bolivianos y peruanos. Muchas veces nos reuníamos a estudiar en las pensiones de estos compañeros y en las importantes residencias estudiantiles que las había para mujeres y para varones dependientes de la universidad. Les quería comentar que en aquella época se realizaban los festivales mundiales de la juventud por la paz y la amistad. Y al año siguiente que yo ingresé, se hacía en Finlandia el Helsinki. Y el centro de estudiantes nos designó para ir a ese festival al Negro Villalba y a mí. Bueno, el Negro Villalba no pudo ir y de acá fuimos un estudiante de Derecho, que era de Goya, correntino, un artista plástico, fue un obrero de Videla, estudiantes de Rosario y de Casilda, un obrero, y en ese mismo festival participaron Osvaldo Suárez, que era el corredor, el maratonista, y José Martínez Suárez, el director de cine. También había folcloristas, docentes, estudiantes. Bueno, una de las características de la época que me tocó vivir acá en la facultad fue la situación social y política que se vivía en ese entonces. Pero yo digo, ¿y cuándo no lo fue desde aquel momento hasta ahora? Siempre son situaciones que realmente demandan una participación, ¿no? Ya en el gobierno de Ilía, en el año 64, se hacían movilizaciones por mayor presupuesto universitario. Y también, al mismo tiempo, hacíamos movilizaciones en contra del envío de tropas a Santo Domingo, que estaba donde participaban los yanquis. En el centro de estudiantes, y otros que han sido de mi época pueden decir, estaba el centro donde estábamos los reformistas y el Ateneo que estaba vinculado a la iglesia. Entonces un poco eran los de derecha y los de izquierda. A nivel regional, el centro estaba en la FUL, que comprendía Santa Fe, Rosario y Paraná, y a nivel nacional en la FUA. Nuestro centro de estudiantes era muy combativo y en su seno había distintas corrientes.
había comunistas, había trotskistas, estaba la Izquierda Nacional con Miguelito Rubinstein, había peronistas y había compañeros independientes. Y el Ateneo se nutría más de los estudiantes que vivían en los colegios mayores universitarios. Las casas, las residencias estudiantiles tenían nombres, apodos, como los que recuerdo, la Bastilla, porque quedaba en calle Francia, o la Cigarra, o el Recoveco, y también había una casa que fue emblemática, que era el Colegio Menor Universitario. El Colegio Menor Universitario para muchos fue un lugar de paso obligado, digamos, donde la mayoría de los estudiantes de allí eran de la Facultad de Ingeniería Química y había buenos representantes del Instituto de Cine, como el Gordo Morris, Jorge Goldenberg. Bueno, por ahí se me borran ya algunos nombres. Las asambleas en la facultad eran muy discutidas, muy densas y muy prolongadas, por lo que no siempre las ganaban los que tenían más razón, sino los que tenían más aguante, los que se quedaban hasta el final. La facultad nuestra tenía un gran prestigio y tuvo una exigencia muy grande porque se habían instalado industrias químicas en el sur de la provincia, la mayoría eran extranjeras, y entonces requerían un alto nivel que en ese momento el decano, que era el ingeniero Davie, impulsaba, pero con posiciones progresistas, esas prácticas limitacionistas. Y entonces hacía confundir la situación. Y había otras posturas más reaccionarias. El centro de estudiantes, donde participaba el MENAP, que era el Movimiento Estudiantil Nacional de Acción Popular, tenía una activa participación y apoyó inicialmente críticamente al decano, pero después fue cambiando su postura hacia el apoyo de las reivindicaciones de la mayoría de los estudiantes y entonces tuvo mayor representatividad. Y la mayoría de los estudiantes apoyó esa lucha contra el limitacionismo. Esto es un pantallazo muy por arriba, se suspendieron durante mucho tiempo las clases, que se reanudaron después que renunció el decano. Y junto con el decano se fueron profesores excelentes humanamente y científicamente. Bueno, una anécdota, que no sé si el tiempo me va a dar, pero que muchos lo habrán leído, en otras literaturas, era la anécdota del Loco Mufarreje. Acá había asambleas numerosas en el aula y Mufarreje era un brillante estudiante que cursó simultáneamente Derecho e Ingeniería y de golpe tuvo un desorden mental. Entonces era muy querido, a pesar de que estaba desvinculado de la realidad. En una de las asambleas, como aparentemente íbamos a quedar sin autoridades, el Loco Mufarreje se postuló como decano y postuló que en vez de que se estudie inglés, que estudiemos la lengua de las poblaciones originarias de la zona, lo cual fue aprobado por unanimidad, jocosamente. Pues al otro día, el Loco Mufarreje fue y golpeó una reunión de consejo directivo y dijo que ahí estaba para asumir en representación de lo que había decidido la asamblea. Bueno, esas son anécdotas y conocerán otras descritos en las paredes, como es, cortaremos cabeza como racimo de uva
En tiempos de vendimia. Así. Bueno. Partido Obrero Stalinista. Sí. Bueno, mientras se iba normalizando la facultad, se produjo el golpe de Onganía. Y ahí ya la cosa se puso más dura, se intervinieron las universidades, se eliminó la autonomía, se prohibió la actividad estudiantil, la actividad política, y entonces el centro de estudiantes realizaba su actividad en algunas pensiones, en algunas residencias y en el comedor universitario. Cuando entrábamos a la facultad en esa época, entrábamos custodiados por la Guardia Rural Los Pumas y teníamos que presentar documentación. La represión del gobierno militar, nos fue uniendo a los estudiantes y tanto a los del centro como a los del Ateneo, y fue uniendo también al Centro de Ingeniería Química, al CEI, con el Centro de Profesorado, que hoy es la Facultad de Humanidades y Ciencias, con el de Cine y con el de Derecho. Si bien Ciencias Económicas y Derecho siempre eran los que menos actividad tenían. Y esa unión permitió que se hiciera un acto unificado acá en el Octógono en el 50º de la reforma universitaria. Miren si seremos viejos, que ya se cumplió el centenario y estuvimos en el 50º. A mí me parecía mentira. Bueno, cuando se hizo eso, la policía estaba afuera y nos esperaba afuera, pero salimos por la escuela industrial. Entonces, de ahí pudimos llegar hasta el centro, hasta que vinieron a atacarnos, y ellos con los sables, con los garrotes, con los gases, y nosotros con piedras y con miguelitos. Bueno, también en la provincia se desarrollaba una gran resistencia a la dictadura de Onganía. Y en el mundo, en esa época también, estaba lo del Che en Bolivia, el Mayo francés y la lucha de Vietnam. A raíz de todas esas cosas, los estudiantes nos movilizábamos. Pero se endureció a tal punto el gobierno que instauró los tribunales militares y los consejos de guerra. Y varios estudiantes cayeron en eso. Hacíamos manifestaciones y yo tenía un hermano más chico que era menor de edad y bueno, iba conmigo a las manifestaciones. Y por ahí tiraron una molotov a un celular y bueno, nos dispersamos todos. Y yo, para no retenerlo a él, porque él era más ágil, nos fuimos cada cual por su lado. Quiso entrar a una casa, no se lo permitieron, y un croto que andaba en bicicleta, que se ve que trabajaba para la policía, lo tomó y lo llevó a la policía uniformada. Estuvo detenido y el juez de menores no estaba en Santa Fe, nos enteramos de casualidad, y bueno, ni bien llegó el juez de menores, lo liberó porque era menor de edad. Y a él le endilgaban el haber tirado la molotov a ese, no sé si era un carro de asalto o algo de la policía. Estando los tribunales militares, imagínense el temor que uno tenía, ¿no? A ver, ¿qué otra cosa? Bueno, en esa época, por sobre las agrupaciones, predominó la unidad de los estudiantes. Y eso se concretó en lo que fue el correntinazo, el rosariazo, el cordobazo y en Santa Fe el manzanazo. Esos fueron momentos muy importantes en nuestra vida universitaria que a muchos nos marcó para siempre.
quería decir que muchos de los dirigentes estudiantiles de esa época, que a su vez eran buenos guitarreros, eran muy buenos estudiantes. Entonces terminaban su carrera dentro de los plazos establecidos. Y al dejar de ser estudiantes, pasaban a lo mejor a la docencia y mantenían sus convicciones. Y hay muchos que dicen quién no es revolucionario a los 20 años, pero hay muchos ejemplos de aquellos que continuaron hasta el día de hoy con edad avanzada sin bajar sus banderas. Uno de los hechos que nos conmovió enormemente fueron la aparición de los restos de dos compañeras que de algún modo estuvieron vinculadas a la Facultad de Ingeniería Química, que eran Marta Samaro y Nilda Urquía. Marta Samaro era compañera del coro universitario y Nilda, de lo que yo no la conocí, eran abogadas y era hermana de Urquía, que era egresado de esta facultad. Por supuesto, se las encontró asesinadas luego de ser torturadas y demás. Bueno, a diferencia del periodo que les relaté antes, donde había una gran unidad, empezó a haber diferencias, y grandes diferencias porque esto facilitó que sectores muy reaccionarios prepararan el golpe de 1976. Habría muchos para recordar, porque de esta facultad muchos compañeros no los vimos más, y uno de los últimos fue el querido compañero Cambiaso. Muchos que no fueron muertos o desaparecidos, muchos años fueron encarcelados, y por suerte muchos no se quebraron. Es importante destacar que en aquella época el centro de estudiantes, que estaba dirigido por el MNR y por el MENAP, que fue a posteriori el FAUDI, que estuvieron dirigiendo la FUA creo del 67 al 70, pero que cuando vino el golpe se mantuvieron con una postura inclaudicable en contra de un golpe de Estado, viniera de donde viniera. Y creo que eso fue muy importante para no repetir las equivocaciones de los movimientos estudiantiles en los años 30 y en el 55. Yo creo que ya debo estar en tiempo, pero solamente, si me das un chiquito, nos tocó vivir en carne propia el golpe del 76, en mi casa, en mi familia. Y no todo es la muerte, porque, bueno, mi madre podría ser una madre de Plaza de Mayo, pero la familia por ahí se desunió porque se tuvo que ir, algunos se tuvieron que ir. Y mis padres estuvieron detenidos, tenían en aquel entonces 63 años, eran quizás los mayores, y bueno, hay muchas anécdotas, pero tuvieron una muy buena conducta y nos hicieron saber que ellos no estaban detenidos por culpa nuestra, que sabían la situación que se vivía. Y hace poco encontramos en casa, porque no podíamos visitarlos, y la comunicación era a través de mensajes que mi mamá escribía en papel higiénico y lo escondían los dobladillos de las remeras o de los vestidos que mandaban para aparentemente lavar, pero algunos no necesitaban. A veces estaban tan disimulados que no los encontrábamos porque eran muy suavecitos. Y hace poco encontramos dos, que si quieren se los leo. Yo hice fotocopia del papel higiénico, si no, no iba. Dice: queridos todos, hoy es miércoles, estoy bien, hay novedades.
Hoy nos identificaron a todos, hombres y mujeres. No se sabe para qué. Algunos dicen que es probable que haya traslados. Como se imaginarán, todas están muy preocupadas. Yo creo que no hay que desesperarse. Aquí no corre la lógica. Han traído más gente. Algunos estuvieron hasta 2 meses en las seccionales. Quisiera saber si... Ay, no alcanzo a leer. Si es cierto que Beto, un compañero, y la señora se fueron del país. De ser así, creo que yo, para descomprimir la situación familiar, me había ido a hacer un curso porque no me iba a ir del país. Y aunque no los veíamos a ellos, se le enviaba la ropa, la comida, y así venían las noticias. Entonces acá hace referencia a mí que yo no debería volver porque estaba en un curso en el país. Yo estoy muy tranquila sabiendo que ellos no están, pero me preocupa Guadalupe, era mi cuñada que vivía en Guadalupe, que no salga sola a ninguna parte, y menos que salga de noche, que trate de ir siempre con el padre. Parece que afuera está muy embromado, recibí todo, bueno, una tía se pasó con todo lo que mandó, la comida, que era compartida por todos ahí adentro, que todo gustó, bueno, y la ropa llegó toda. Mando este vestido como excusa, pero hay que lavarlo. Nada más por hoy, cariños para todos. Y después llegó otra que dice, anoche les escribí lo que se sospechaba. Hoy a las 6 de la mañana nos despertaron, leyeron una lista de 38 mujeres más 2 curas que estaban presos y se los llevaron. Según se supo a Sauce Viejo, se cree que para trasladarlos en avión. No se sabe a dónde. Quedamos 22. No sabemos qué será de nosotras. Se cree que nos quedamos porque vamos a salir pronto. ¿Será así? Si pueden, llamen a un número de teléfono y dicen que a Ana María la trasladaron. Todas se fueron bien de salud. Nuevamente les digo que se cuiden mucho. Si es posible, que yo no vuelva. Besos para todos. Recién dijeron que fueron llevadas a Devoto.